Hola cuarentones, nos encontramos en el aeropuerto de Lyon, acabamos de llegar de Burdeos en tan solo 50 minutos. Ahora nos dirigimos al Rhône Express, que es un tren que hay aquí mismo en el aeropuerto que nos va a llevar en tan solo media hora y por 15 euros al centro de Lyon. Aquí vamos a estar la tarde de hoy y 2 días más completos que espero que sea el suficiente para ver todo lo que tengo apuntado. Continuemos. Pues ya estamos aquí en Lyon, pero en un nuevo día. Ayer no nos dio tiempo a hacer muchas cosas, simplemente ir al hotel y hacer un reconocimiento de la zona. Esta mañana hemos desayunado en el mismo hotel, nos hemos levantado tempranito como siempre y hemos venido hasta la oficina de Only Lyon para poder adquirir nuestra tarjeta Lyon City Card. Con esta tarjeta, que nos ha costado 27 euros por persona y día, solo la vamos a usar hoy, tenemos acceso a todos los transportes, a varios museos. Parece ser que es bastante rentable si vas a hacer el día como tenemos pensado hacerlo nosotros. Justo al lado de la Catedral de Saint-Jean, no sé si se dice así exactamente, está el funicular que nos va a llevar hasta la colina de Fourvière. Tampoco sé si se dice así, así que lo siento mucho si soy francés y estáis viendo este vídeo. Allí vamos a ver la Basílica de Notre Dame y también el Anfiteatro Romano y el Odeón. Acabamos de salir de la Basílica de Notre Dame aquí en Lyon y me parece que es la iglesia más bonita en la que he estado en mi vida. Fue construida a finales del siglo XIX y tiene elementos tanto bizantinos como románicos. Acabamos de bajar de la colina donde está el Odeón, el anfiteatro y la Basílica de Notre Dame. Hemos bajado en el funicular. La gente recomienda bajar andando, pero yo tengo las rodillas un poco machacadas y son cuestas bastante grandes y muchos escalones. Ahora nos dirigimos hacia el Museo de Cine y Miniatura. También está incluido en la Lyon City Card. Pues como os he dicho antes, estamos en el Museo de Cine y Miniatura. Hay 9 estancias divididas en distintas plantas donde puedes ver distintos sets de rodajes originales que se han montado aquí también, como el primero que habéis visto del perfume. Se tarda alrededor de hora y media en visitar. Con la Lyon City Card es gratuita la entrada, pero si no tendréis que pagar 9 euros. Pues aquí estamos en la plaza de Terrox, que es una plaza situada en el centro de Lyon, donde está por la fuente Valtoldi, creo que se llama así. Por aquí detrás tenemos el Hotel de Ville y aquí detrás el Museo de Bellas Artes de Lyon.
Buenos días, cuarentones. Último día en Lyon, acabamos de hacer el checkout en el hotel que por cierto es de la cadena BB. No está muy céntrico, pero está bastante bien, tiene una estación de metro bastante cerca y está también cerca de la estación de tren que cogeremos esta misma noche dirección París. Hemos venido hasta el Parque d'Or, que está al norte de Lyon, y bueno, vamos a dar un paseito por aquí antes de ir al Museo de las Confluencias, que abre a las 10:30 de la mañana. Ayer os hablé de las bondades de la Lyon City Car. Bueno, estas bondades no son tantas si se tiene en cuenta que solo vas a ver un par de museos y vas a coger el transporte público bastante poco. Y es que costó 27 euros, haciendo cuentas con lo que nos hubiesen costado los museos y los metros que cogimos, o sea, nos salía más o menos lo comido por lo servido. Además, siendo el lunes, no os vale la pena comprarla porque hay muchos museos cerrados. Nosotros ahora nos dirigimos al Museo de las Confluencias, que está aquí atrás. Bueno, no está aquí atrás. Voy a tener que hacer mi truco de magia para llegar hasta el Museo de las Confluencias, que está aquí atrás. El Museo de las Confluencias es un museo de historia natural. Cuesta 9 euros la entrada y se tarda alrededor de 1 hora en visitarlo. El Museo de las Confluencias, espectacular. Os dije que se tardaba 1 hora en ver y nada más allá de la realidad. Nosotros hemos estado 1 hora y media sin profundizar mucho. Si me preguntáis cuál de los 3 museos en los que hemos estado ha sido mi favorito, pues dependiendo. Si vais con niños, este sin lugar a dudas. Si os gusta el cine, pues el de cine y miniatura. Y si os gustan las bellas artes, pues evidentemente el de bellas artes. Pero yo creo que este es imprescindible tanto por dentro como por fuera. Queridos cuarentones, aquí acabamos este vídeo de Lyon. Han sido 2 días intensos donde hemos visto muchísimas cosas, pero se nos han quedado por ver algunas otras. La ciudad es súper extensa, es muy bonita, os recomiendo que estéis en forma porque hay muchas cuestas y muchos escalones. Pues por mi parte nada más. Si te ha gustado el vídeo espero que le des a un like y si quieres estar atento a nuevas entregas puedes suscribirte a mi canal.